Pablo, y te agradezco que estés aquí. Buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Y Pablo, como lo platicamos tú y yo en algún momento, pues tú promoviste para ti un recurso judicial muy importante. A ti se te quitó tu trabajo, perdiste tu trabajo, y tú no solo fuiste ante la justicia por esa razón, sino por tu nombre periodístico. Y eso es muy relevante porque tú dijiste, a mí me están adjudicando una responsabilidad que yo no tuve, porque el señor Genaro García Luna en su momento dijo que hizo lo que hizo porque reconoció que recreó la escena a petición de los medios. Pablo, por razones obvias, te pido que regresemos a esta historia que has contado y que vale mucho la pena recordar. ¿Cómo fueron las cosas, Pablo? Cuéntanos de todo. Gracias, Carmen. Pues mira, además de saludarte y de saludar a tu auditorio, antes que nada, me gustaría que quede muy claro que hoy sabemos que es un montaje, pero el día del operativo no sabíamos que era un montaje. Fuimos engañados todos, medios y la opinión pública, por supuesto. Entonces, derivado de esto es que la ciudadana francesa, desde un principio, ha argumentado que ella no fue detenida de la forma en la que todos creímos que lo vimos, y como yo lo narré, porque yo fui al operativo a narrar lo que vi, entonces lo vimos todos a través, si quieren, de la televisión, pero bueno, así fue, por un lado. Por otro lado, sí me sorprende que después de 6 años de este argumento, aunque entiendo los tiempos de los procesos legales, pues esto esté como puesto en la mesa cuando es el tema central, y lo que tú decías, que me parece también muy destacable, que se ha minimizado, se ha hecho un lado. O sea, bueno, incluso las autoridades lo han dicho, ok, sí, no fue así, pero eso no tiene que ver con el procedimiento judicial. Ahí había secuestrados y secuestradores. Pues a mí tampoco me lo parece. O sea, yo soy una víctima también de ese operativo. Yo también fui agraviado, y justamente como tú lo dices, por ello recurrí a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que este tema se aclarara. No me sentí yo conforme en el hecho de decir, bueno, pues esto así es. El periodista Pablo Reina nos lo pasamos a traer entre las patas, porque hay que recordar que yo me quedé entre la empresa para la que yo laboraba y por supuesto las autoridades. Ninguno de los dos, digamos, me respaldó. Pero también algo que me parece fundamental, Carmen, es que no fui yo el único periodista que estuvo ahí, todos los medios estuvieron presentes. Cierto es que nos avisaron primero las televisoras. Por ello eso es muy importante que lo digas, Pablo, muy importante, porque todo mundo informó del tema, sin duda. El punto aquí es que hubo un llamado a las televisoras antes que a los demás, y los demás llegaron cuando empezaron a transmitir las televisoras eso, y por supuesto los periodistas corrieron al lugar para ser partícipes de la cobertura informativa. Eso fue una consecuencia de una transmisión de origen que ustedes estaban realizando, y eso creo que hay que enfatizarlo. Sí, por supuesto. Y no fue una convocatoria a todos los medios de comunicación, vénganse a tal hora, porque no era posible que así sucediera. Hubo un llamado privilegiado previo a las televisoras, que fueron las que iniciaron una transmisión prácticamente de forma simultánea, y estuvieron transmitiendo como si fuera un suceso en vivo, lo que era una recreación, dice la autoridad, o lo que era un montaje, dice Saldívar, en un lenguaje más directo de lo que realmente estaba sucediendo. Efectivamente, y creo que esa es otra de las cosas que se debe revisar, Carmen. Los medios también deben de revisar sus procedimientos, porque en aras de una noticia y en aras del privilegio por obtenerla, y por supuesto, todos sabemos que es muy mediática la televisión y que finalmente se favorece por muchas circunstancias, esto tampoco es nuevo, se violan los derechos, se brincan procedimientos. Pero eso lo vemos hoy. Cuando un medio tiene una noticia enfrente y tiene supuestamente una autoridad que está brindando información fidedigna, pues lo que hace es reproducirla en aras de llevar una exclusiva o una información que al público le pueda interesar. Ese es un tema que se puede analizar efectivamente, y debemos analizar los medios. Pero déjame ir, Pablo, a un tema muy importante.
El ministro Saldívar, como digo, coloca el tema del montaje como un tema principalísimo y aquí, bueno, está colocando toda la carga de la responsabilidad a las propias autoridades que la tienen. En este caso la AFI fue quien realizó el montaje, etcétera, pero no hace ninguna alusión específica a algún tipo de posible responsabilidad de alguna televisora o las televisoras en función de saber o no saber de lo que iba a ocurrir. Nos queda clarísimo que tú fuiste un periodista a quien se le asignó una orden de trabajo y llegó a cubrir un hecho noticioso y así lo hiciste y después dices fuimos todos engañados. La pregunta es, ¿fuimos todos engañados o quién sabía y quién no sabía de que lo que se iba a transmitir era realmente un montaje hecho para lucir los afanes de la AFI rescatando a unos secuestrados? Pues mira, Carmen, yo ahí te puedo hablar por mí, porque no tengo pruebas ni evidencias que alguien más en la empresa o en algún otro lado haya conocido que esto iba a ocurrir. Les voy a hablar por mí, o sea, yo fui a cubrir una noticia como cubrí durante 10 años muchos enlaces en vivo. Era parte de mi función. Tú no estás en discusión y lo digo de una manera muy clara porque no solo es porque lo crea yo, que no importaría en este caso, sino porque hubo un recurso y un proceso de investigación en donde quedaste totalmente exonerado de cualquier tipo de responsabilidad en este caso, sobre pues haber sido partícipe de un montaje o de una patraña informativa. Eso quedó clarísimo, lo ganaste y en todo caso es parte de lo que estamos contando. Sí, así es. Entonces, la verdad es que en ese sentido, yo te voy a hablar por lo que viví yo. O sea, yo viví una noticia más. Si la ciudadana francesa no hubiera denunciado lo que denunció y que hoy todos sabemos, pues no sé qué hubiera pasado. Y yo la verdad es que me pregunto cuántos casos más de injusticia o de violación a los derechos humanos o de detenciones de manera distinta podría haber. Porque aquí también creo que hay que señalar algo. Esto ha llegado y ha tomado las dimensiones que ha tomado porque Florenska se quejó ante su país y en su país le hicieron caso. Sí. Y hubo un presidente que hizo de su agenda de visita de Estado a México un tema. Yo quiero saber quién ha defendido así a alguien más, por ejemplo, en caso de la omisión o de la comisión de una culpabilidad a una persona de origen mexicano, que hubiera sido si la francesa sería mexicana. Claro. ¿Qué hubiera sido? Tristemente no estaríamos hablando de ella, muy probablemente. Y sería una víctima, porque me parece muy grave si es culpable y peor aún si es inocente lo que está ocurriendo. O sea, ese es el tema. Las autoridades deberían de estar para proteger o garantizar, por supuesto, que la información que en aquel momento nos estaban proporcionando los periodistas o la investigación que se supone hicieron, porque todo tiene una investigación pues de inteligencia atrás, ¿no? Así es como los secuestros se desarticulan. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Y me llama la atención que, tú lo decías hace un momento, los funcionarios estaban en aquel entonces al cargo del operativo, siguen dando entrevistas, presentando detenidos, han hecho actos públicos y nadie los ha cuestionado. Yo tampoco he visto ningún medio que los cuestione sobre el tema, porque el nudo está ahí. Totalmente de acuerdo, Pablo Reina, te decía antes de que entráramos al aire, te decía Olga Carranco que este viernes hemos invitado para hablar del tema a dos personas que desde su diferente perspectiva van a presentar un análisis y reflexiones en torno a este documento del ministro Saldívar y de lo que está a debate y a discusión. Están en esta mesa Miguel Carbonell, un distinguido constitucionalista y abogado. Bienvenido, Miguel, que estás aquí. Gracias, muy buenos días. Gracias, de Jurídicas. Y está aquí nuestro colega periodista Genaro Villamil, que no solamente, pero de forma muy particular, ha dedicado su trabajo y sus investigaciones al tema de los medios de comunicación. Genaro, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, buenos días. Bueno, estamos aquí con Pablo Reina, Genaro, y bueno, en tu carácter de periodista de la revista Proceso y de las colaboraciones que tienes en tu blog y tu cobertura informativa sobre los temas de medios, este ha sido un tema para ti también. ¿Qué decir del tema del montaje ahora que hablamos con Pablo?
Mira, ojalá ya esté todavía Pablo en la línea. Está en la línea, Pablo, sí, está en la línea. Los saludo con gusto. Hola Pablo, un abrazo. A mí me gustaría también una reflexión, que compartieras una reflexión con la audiencia, Pablo, porque así como es, como el caso Florence Cassés no es el único, es también atípico que un periodista acuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a defender su nombre y su prestigio, y acudiera al programa de agravios contra periodistas. Me gustaría que compartieras la reflexión de por qué lo hiciste, por qué llegaste a esta instancia, y en qué circunstancias. Pues mira, de entrada te lo diré que lo hice porque finalmente mi trabajo, que es una de las cosas que yo más respeto, lo sentí vulnerado y lo sentí de alguna manera, me sentí difamado. Esto fue público. Tú sabes que todos los periodistas trabajamos con nuestro nombre y con nuestra credibilidad. Así es. El yo haberme quedado callado hubiera sido como aceptar la acusación. Uh-huh. Y de ninguna manera lo iba yo a permitir, porque creo yo que... ¿De qué se te acusaba? ¿De qué se te acusaba, Pablo? ¿Qué se decía de ti? Mira, lo que se dijo específicamente, Televisa finalmente, me despidió y metieron una nota donde responsabilizaban a la AFI y estar en contubernio con el reportero que cubrió la nota, que en este caso pues obviamente fui yo. Todavía anoche, por ejemplo, Denise Merker lo dijo en su programa, a pesar de que hubo una demanda por este tema contra la empresa. ¿Qué dijo? Demanda que ya terminó. Dijo que yo estaba enterado de que eso era un montaje. Ah. Bueno, hay documentos oficiales. O sea, me tardé 1 año 3 meses en realizar esta investigación. Es pública, eso está de alguna manera documentado. Yo cuando acudí a la Comisión Nacional de Derechos, respondiendo a lo que me decía Genaro, sí, a mí me lo dijeron muy claro, aquí va a salir la verdad, lo que sea, va a salir, y dije, eso es lo que yo quiero. No fue fácil. Oye, Pablo... La PGR, perdón, déjame nada más terminar este punto. La PGR en diferentes ocasiones dijo que era información a la cual no había por qué tener acceso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos insistió hasta que finalmente se resolvió que había un documento en el que ellos reconocían, y a mí me negaron información fidedigna, veraz, y por supuesto el tema es que me habían ocultado que ese operativo habían ocurrido antes y de manera distinta. Esa es la parte de verdad que salió, Pablo. ¿Pero salió toda la verdad? Así es, pero mira, salió desde un principio, Carmen. Las contradicciones fueron desde el origen. Yo me enteré, para que me entiendas, por la televisión, cuando Genaro García Luna dijo que los medios le habían pedido una recreación. 8 días después, en una reunión de procuradores, diferentes procuradores, unos decían que sí era un montaje y otros decían que no era un montaje. Yo ya no sabía, ¿no? Obviamente me he documentado del caso y por supuesto que he leído los diferentes puntos de vista, las declaraciones de los acusados, y hoy tengo claro que ahí está distorsionada toda la verdad. Yo también, ya qué fue y qué no fue, o sea, estoy en duda igual que cualquier ciudadano común y corriente. Yo ese día acudí como reportero con la confianza de que estaba yo realizando y viendo lo que era una noticia, y creo que ahí están, lo que te comentó, habíamos muchos reporteros, y creo que todos tenemos olfato periodístico, y creo que todos fuimos engañados. No hubo ahí alguno que dijera, a ver, paren aquí... No era posible hacerlo. A ver, no, estoy de acuerdo. Los muchos reporteros que llegaron, y eso ya está aclaradísimo, llegaron porque había una transmisión espectacular, había una transmisión continua de las 2 televisoras, y claro, los demás medios de comunicación corrieron a ver qué pasaba y siguieron transmitiendo lo que estaba haciendo ese montaje. Eso queda clarísimo. Pero aquí el punto, Pablo, queda claro que a ti te dicen, lánzate a cubrir este asunto. Si recordamos, y tú lo debes tener perfectamente nítido en tu mente, Pablo, si recordamos aquello, las cámaras iban entrando al lugar como si estuviera en ese instante realizándose la acción del rescate de los secuestrados y la captura de los secuestradores.
Eso evidentemente se hizo pasar como un suceso que estaba ocurriendo en ese instante y no lo era, como ya lo hemos repetido 1000 veces. Las cámaras ya estaban ahí. ¿Cómo es que tuvo la información la televisión para mandar a sus cámaras previamente a que empezara a suceder lo que estaba transmitiendo? Ese es un interrogante que a mí a esta altura del partido no me queda disipada, Pablo. ¿Tú sabes qué pasó ahí? Mira, Carmen, yo te voy a decir cómo lo viví yo en ese aspecto. Tú sabes que cuando a ti como medio te van a dar una información, tú nunca llegas a ver qué va a pasar y llegas junto con la policía a ver qué encontramos. Se supone que hay un servicio y un trabajo de inteligencia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a mí finalmente me dieron datos de aquí está ocurriendo la detención. Los datos que yo di en el primer enlace son los datos únicos que yo tenía. Porque los da la televisora misma, ¿no? Aquí un punto es, la televisora te dice, reportero, lánzate aquí porque tenemos esta información, o tú tienes de las fuentes policíacas la información que te indica que hay que ir, y en consecuencia tú le dices a la televisora, mándenme las cámaras. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es que se da el hecho de que las cámaras y tú van al lugar? ¿Porque la televisión te asigna esa tarea como yo estoy creyendo, o porque tú alertas a la televisión de que alguien te avisó que algo va a pasar? Mira, eso también yo ya lo he comentado. Yo recibí la llamada expresa de Cárdenas Palomino. Me dijo que había un operativo importante. Él sabía que, bueno, en la mañana cubríamos en vivo muchos eventos. Yo aviso directamente a Carlos Loret. Le digo, oye, puede ser algo interesante. Obviamente yo no tenía muchos datos. Los datos se me fueron dando conforme yo me iba acercando al lugar. Y poco antes de entrar al aire, que los datos fueron, hay una mujer, un hombre y 3 secuestrados. Ahora, lo que hace la policía, entrar, eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo me pongo al aire, cuando yo entro al aire, si ellos corren, caminan, o sea... Sí, me depende de ti, no, tú estás transmitiendo algo. Es parte de tu seguridad, yo no sé qué es exactamente lo que ellos tienen disponible como operativo, yo no sé cuáles son las funciones de alguien que está en un lugar donde hay armas, yo no lo sé, o sea, mi trabajo es informar y reportar lo que yo estoy viendo, eso es lo que hago. Yo en ningún momento puedo decirle a la policía, a ver, 2 para acá y 3 para allá, no corran, no hagan, esa parte no tiene que ver conmigo. No estoy de acuerdo. Genaro Villamil, para cerrar la charla con Pablo, ¿qué le dirías? Nada más también una pregunta, Pablo, tampoco, así como tú no puedes dirigir ni ordenarle a los presuntos delincuentes lo que puedan hacer, tú tampoco puedes movilizar una unidad móvil de cámaras y de montaje o de transmisión televisiva sin autorización de tus jefes, ¿no? Sí, efectivamente, mira, eso ya lo he dicho y todo mundo que trabajamos en medios lo sabemos. Nadie presenta sorpresas, nadie, Carmen, a ti ahorita no te habla un reportero y dicen, métanme el aire con Carmen porque le voy a presentar algo muy bueno y tú dices, bueno, sí, venga, ¿no? No, vamos a ver de qué se trata, claro. No menos en televisión. Uh-huh. En televisión porque hay una preparación por detrás donde se hacen pruebas de audio, pruebas de video, y aunque pueden ser muy rápidas, esas pruebas se hacen. Pero lo que a mí me interesa destacar en esto es, a mí por ejemplo tampoco me gustaría en este caso culpar a la empresa para la que yo trabajé 10 años, en este caso, porque no me gustaría caer en lo que hicieron ellos, acusarme sin pruebas de algo que por supuesto no cometí, y yo tampoco podría hablar de una empresa a la que finalmente yo ese día iba representando, ni de una empresa ni de una persona en este caso, ¿no? Pues Pablo Reina, ahí está tu comentario. Te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana para recordar aquello, para revisar este tema que ahora, como decíamos, pues será materia de discusión del más alto nivel en la Suprema Corte de Justicia. Te agradecemos mucho, Pablo, que nos hayas tomado la llamada y estamos al habla como siempre. Buenos días y gracias. Carmen, muchas gracias y nada más, ojalá que esto sienta un precedente para que casos como este no vuelvan a ocurrir. Hombre, eso sería muy bueno y deseable y parte de lo que esperamos suceda a partir de esta nueva circunstancia que se va a dirimir en la Suprema Corte de Justicia. Gracias, Pablo, por estar aquí esta mañana. Buenos días.
Buen día a todos. Buenos días. Hemos escuchado la narrativa de Pablo Reina sobre lo que sucedió el día del montaje de la televisión. Y bueno, ya no repito lo que acabamos de escuchar, pero tú te has dado la tarea de revisar el proyecto del ministro Arturo Saldívar como especialista, como constitucionalista, como experto en la materia, y has visto el documento de ¿cuántas cuartillas? 145. 145 cuartillas, lo has estudiado, lo conoces, y sobre eso, bueno, me gustaría que retomáramos el hilo de conversación. Bueno, el documento es enormemente acucioso, con una precisión, Carmen, de relojero. El ministro Saldívar va reconstruyendo minuto a minuto el montaje. Esta le llama así el proyecto una escenificación ajena a la realidad. Y en efecto se da cuenta el ministro, como nos podemos dar cuenta todos porque ya es público el proyecto, ya está en la página de internet de la Suprema Corte, lo cual creo que es algo muy positivo, pues que en efecto ahí hubo una, pues un involucramiento, lo quiero poner en estos términos neutrales, de dos televisoras, tanto Televisa por una parte como TV Azteca, en donde incluso mandaban a corte, luego ahorita regresamos, en fin, hubo una prolongada cobertura mediática ese día. ¿Con la acción misma? Sin duda alguna. No puedo entender que haya sido de otra manera, porque incluso en la propia imagen se aprecia, y esto es algo que también está en el proyecto del ministro Saldívar, que quien abre la puerta de la cabañita es un señor de traje con un abrigo, y ese señor luego se supo que era Luis Cárdenas Palomino. Carmen, ¿cómo no va a estar coordinado si ya estaba dentro este señor y entonces le dicen, bueno, ahora sí entren, ya estamos al aire? O sea, en fin, esta escenificación, para retomar las palabras del ministro Saldívar, ajena a la realidad, que tuvo, y cito literal el proyecto porque es muy importante, creo que en esta frase está la clave, tuvo un efecto corruptor sobre el conjunto del proceso, por todas las implicaciones que esto supone en términos de presunción de inocencia, en términos de juego limpio respecto de la procesada, y el impacto que tuvo también en los testigos. Por ejemplo, 4 testigos que hay donde hacen una imputación a Florence Cassé. El cuarto, un señor de apellido Cortés, que se presenta espontánea y voluntariamente, y lo pongo entre comillas, a declarar ante el Asedo que había visto, él tenía una frutería, este señor Cortés era dueño de un expendio que vendía frutas y verduras, y que había visto merodear alrededor de su expendio a Florence Cassé, y era el expendio en donde Cristina Ríos Valladares compraba la fruta y la verdura, iba cada tercer día a surtirse, en fin, a hacer su compra, y había visto a esta persona, Florence Cassé, merodeando, y se acordó, y por eso fue espontáneamente a declarar ante el Asedo, se acordó porque vio en la tele a la secuestradora. Eso está literalmente transcrito en el proyecto, esa declaración. ¿Qué quiere decir esto? Saldívar afirma naturalmente que a partir de que tú presentas este montaje ajeno a la realidad, la gente ya se queda con la idea de que en efecto esta persona es una secuestradora, y eso ya vicia el testimonio de estas personas. Y bueno, pues hemos escuchado a Miguel Carbonell, que ha estudiado el documento del ministro Saldívar que van a discutir los ministros. Genaro Villamil, bueno, seguimos dándole vueltas a las muchas aristas que tiene esto. Déjenme agotar, si les parece, el asunto del montaje, y después sería muy bueno escuchar a Miguel respecto a las connotaciones e implicaciones que va a tener el caso en el tema de la presunción de inocencia y de los otros derechos vulnerados, en este caso, de los que habla el ministro. Pero sobre el impacto que tiene ahora volver al tema. ¿Qué significa para la sociedad mexicana que ahora volvamos a reiterar, ya nada más que con un documento de este calibre, que aquello fue una gran mentira, un gran montaje que fue difundido a millones de personas? Es importantísimo lo que está... Y en ese tema de la información y de lo noticioso, y casi no pasó nada después. Así es. Salvo el caso Pablo Reina, que promovió su recurso y ya lo contó, como si no hubiera pasado casi nada. Lo más grave, Carmen, es que las televisoras comerciales en México crearon un nuevo género, que es el reality judicial. Es decir, para ganar rating, para ganar audiencias y para
servir a los fines propagandísticos de un gobierno que quiere que la percepción pública sea de que se está combatiendo al crimen, a los secuestradores, etcétera, etcétera, se crea este género que es una ficción, es una mezcla entre ficción y realidad, es una recreación, son los realities judiciales, en donde, así como en el Big Brother, pues entonces nos entramos a una casa, vemos a unas personas secuestradas y a unos presuntos secuestradores. Hay mitad de verdad en este asunto y hay mitad de ficción porque hay una recreación. Y me quedo también un poco con lo que está señalando Pablo Reina. ¿Cuántas veces y en cuántos casos no nos han recetado la misma historia? Acabamos de ver el caso del Coqueto. Acabamos de ver el año pasado el asunto de la detención de la Barbie. Y lo que ya en la percepción del televidente y del ciudadano existe es si lo que están viendo en la pantalla es realmente la consignación de la realidad, el reportaje o el oficio periodístico, o una especie de infomercial simulado como si fuera una nota periodística. Mitad verdad, mitad ficción, o ya no sabemos, y ahí es las fronteras ahí es donde radica la trascendencia de lo que está planteando Saldívar, Miguel, precisamente en esta sacudida, porque al final de cuentas es una sacudida de una práctica recurrente. Lo de Cassés fue extremo, porque fue un montaje ya a todo lo que da, a todo lujo, y fue extremo. Una ciudadana extranjera. Una ciudadana extranjera, un presidente que intervino, un asunto que llega a la Corte. Pero cuántas veces y cuántos casos que medio parecen montajes, pero no tenemos la certeza, o algunos que dan la pala y que son asimilados por la sociedad como absolutamente verdaderos. ¿Dónde están las fronteras del asunto? Y la sacudida que da Saldívar es, ya párenle, autoridades, dejen de exhibir como culpables a los que no han sido procesados, dejen de dinamitar el principio de inocencia, respeten los derechos elementales de los individuos que están en un proceso, o indiciados o inculpados, que pueden ser culpables o no. Eso lo tiene que resolver un proceso judicial. Esto de Saldívar es una sacudida al tipo de conductas que se han visto reiteradas y que las vemos todos los días en la televisión a través de spots. Se hacen incluso campañas con nombres, apellidos y apodos de gente que pueden ser unos verdaderos criminales, a lo mejor, pero que no han sido procesados. Es una llamada de atención muy poderosa, creo yo. De hecho, en el proyecto de sentencia que se da a conocer, Carmen, hay una parte en donde Saldívar externa una preocupación en torno a esto que mencionas, porque dice que ahora el centro de gravedad de la justicia penal se traslada desde los juzgados y los tribunales a los estudios de televisión. Exacto. Y esto no puede ser, porque el lugar natural, el lugar que corresponde para determinar la culpabilidad o no de una persona es una sede de un juzgado y de un tribunal, y ahí se ventilan las pruebas y ahí se ofrecen los testimonios, etcétera. Pero ahora, dice Saldívar, con esta política de falsificación de la realidad, porque además no se apega a lo que de hecho sucedió ese día, pues entonces estamos haciendo una justicia mediática, estamos haciendo una justicia de opinión pública, en donde ya dice, digamos, no con estas palabras, lo dice de forma más técnica, dice, en donde ya la cancha ya no empieza pareja. O sea, en donde ya el día 1 de tu juicio, tú ya estás sentenciado por todo el mundo, ¿no? Incluyendo a lo mejor gente que por supuesto tiene que ver directamente con el juicio, como puede ser el juez, como puede ser el Ministerio Público, como pueden ser los testigos. Y por eso es que a partir de ahí saca la consecuencia, que yo creo que es lo interesante, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que es el debate que tendrá que tener la Corte. Y el ministro Saldívar dice, es que a partir de ahí tú ya no tienes un juicio justo. A partir de ahí ya la cancha para ti ya empiezas, es como si un partido de fútbol ya empezara con 3 goles en contra de los dos equipos. Y en ese sentido, creo que sí es una fuerte llamada de atención a esto que mencionas, de que ya no se puede. Así no se puede procurar e impartir justicia. Porque trastoca el proceso completo y entonces queda dañado de tal forma que en el caso, por ejemplo, de Florán Cassés, estrictamente hablando,
no vamos a saber si es inocente o culpable, porque se dinamitó lo esencial, que es el proceso judicial que nos permitiera la certidumbre de que las pruebas son verídicas, de que lo que sucedió se puede corroborar y de que todos los ingredientes de un proceso judicial estuvieron en orden de circunstancia. El problema es ese, entonces se daña de tal manera el asunto que queda incluso eso. Una precisión, Carmen, nada más jurídica, porque creo que ha habido una confusión grande en el debate de estos últimos días. Si no hay una certeza más allá de toda duda razonable, esta persona es inocente. En esto quiero ser muy claro porque efectivamente muchos dicen, no, pues es que entonces ya no vamos a saber, no. Lo que sabemos es lo que la Constitución y los tratados internacionales dicen en favor de todos nosotros. Venga, la presión jurídica, de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo. Ella está sentenciada como culpable. Si se le aplica este amparo, entonces será inocente. No puede ser. Bueno, cuando digo la duda, lo digo no en términos jurídicos, lo digo en términos de una sociedad que, con otros criterios y otros parámetros, ahora tiene esta duda no jurídica. No es la duda legal, porque eso no existe, es inocente o es culpable, estoy de acuerdo, pero hay un debate público, un debate social, y lo deseable para una sociedad es que la gente confíe en sus instituciones de justicia y que cuando se haga una sentencia, la gente quede razonablemente convencida de que es inocente o culpable. A eso me refiero cuando digo en lo general, en una discusión pública, y sé que la justicia no se hace por mayoría de votos, pero importa también la percepción de la ciudadanía. Sí, precisamente en estos términos de la percepción hay gente que dice, es que si la dejan libre, la pueden dejar libre aún siendo culpable. No, si la dejan libre sale como inocente. En términos legales. En función de lo que comenta Miguel, Carmen, yo creo que es muy importante, porque hay una línea discursiva ahorita en defensa del procedimiento, tanto de la PGR como ya de la CNDH, de que lo más importante son las víctimas y que si se libera o se le da el amparo a Florence Cassés, entonces no se está protegiendo a las víctimas del secuestro y que todo el mundo está olvidando a las víctimas y que ahora el centro de atención es la presunta secuestradora. Yo creo que también aquí hay una falacia en ese discurso, porque no se puede defender a ninguna víctima de ningún delito, y menos del secuestro, con falacias y con mentiras. Es decir, este falso debate de que, por un lado, las víctimas contra Florence Cassés es entrar justamente o seguir justamente en el telemontaje, en la escenificación. Porque entonces seguimos en la escenificación en donde ya el juicio mediático ya estableció que esta joven es la secuestradora. Y no lo podemos saber justamente por lo que señala Miguel, o sea, porque si no hay certeza plena, porque la recreación y todo lo que se ha debatido y lo que ha acreditado el ministro Saldívar, pues entonces eso a los primeros que afecta son a las víctimas, porque entonces no se está haciendo justicia. Eso es lo preocupante del debate ahora que se ha armado a nivel mediático. ¿Qué hay, Miguel, de aquello de que es mejor tener a un culpable fuera que a un inocente en la cárcel? Bueno, es que yo creo que precisamente honrando a las víctimas, si alguien está realmente preocupado por las víctimas, como ahora dice la PGR y dice la CNDH, pues lo primero que tendrían que asegurarse es de que quien cometió un delito de secuestro efectivamente sea el que esté adentro de la cárcel, porque si no, a quien le estás faltando el respeto es a las víctimas. O sea, las víctimas también podrían decir, oye, si hay alguien que no fue, pues efectivamente creo que no se están respetando los derechos ni de las víctimas, y además está poniendo en peligro a la sociedad, porque siguen afuera los verdaderos responsables. O sea, en ese sentido sí creo que una sociedad merece el respeto, y las víctimas merecen el respeto, de tener esta certeza más allá de toda duda razonable. Insisto en esto, porque yo creo que la duda se vale, Carmen. Yo creo que millones de personas se están preguntando en México ahorita, caray, ¿y si habrá sido o no habrá sido? ¿Y si los tenían allá o no los tenían allá? Es natural, es lógico y se vale. Nada más que eso que puede sentir un ciudadano o cualquiera no le corresponde a un juez penal. Un juez penal, para dictar una sentencia condenatoria, tiene que ir más allá de toda duda razonable con los elementos. Entonces, el ministro Saldívar, en la riqueza del documento que ahora está a consideración de la primera sala, nos ofrece una serie de elementos que sí te permiten dudar.
a partir del montaje y del efecto corruptor, a partir, por ejemplo, de un dato creo yo muy relevante, que es que, por ejemplo, Cristina Ríos Valladares, la señora, pues reconoce directamente a Flores Cassé a la tercera declaración. A la primera no, el niño a la segunda. Ezequiel Elizalde, que es otro de los testigos clave, dice, es que esta señora francesa vino y me inyectó, y aquí está, y señala una parte de su cuerpo, aquí está la huella de la inyección, y hay un peritaje dermatológico en el expediente que 6 meses después, ese mismo puntito rojo todavía lo tenía. O sea, que era un lunarcito ahí, o sea. Entonces dice uno, caramba, ¿no? Y luego el de la frutería que aparece, y luego todos desaparecen porque ya no hay nadie ahí, o sea... Luego todos desaparecen, no pasa un tema, porque efectivamente hubo declaraciones de los testigos en una primera fase y luego prácticamente desaparecieron. No ha sido posible, hasta donde hemos podido saber y tratar de buscarlos años atrás, contactarlos de nuevo. Y luego, Carmen, hay un tema que ha sido criticado del documento Saldívar, que yo sí quiero darle importancia, que es el tema de las formalidades que hay que observar. Por ejemplo, ¿cuánto se tardaron en llamar al consulado francés? Y entonces sale en el comunicado PGR y dice, oiga, pero ni modo que por eso se caiga un caso, etcétera. Bueno, yo quiero decir que, porque la gente a lo mejor podría pensar, es que es muy difícil cumplir con tanto requisito y los abogados se ponen muy exquisitos y todo. No, yo quiero señalar un dato muy concreto, Carmen. Hay una convención, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que exige el inmediato contacto con el consulado, con la representación diplomática, tratándose de extranjeros detenidos. ¿Qué pasó? Fíjate. Llegan ellos a las 10:30 del 9 de diciembre del año 2005 a las instalaciones del Asiedo, junto al Monumento a la Revolución en el centro de la Ciudad de México. Los empiezan la interrogan, no sé qué, obviamente se dan cuenta que es una ciudadana francesa, y entonces hasta las 3 horas, hasta las 15:05, hay una acta ministerial en el expediente de un agente del Ministerio Público que dice, yo llamé al 040, y en el 040 me dieron un número del consulado de Francia. Marqué ese número y salió una grabación que dice que el consulado de Francia atiende entre las 8:30 de la mañana y las 3 de la tarde. Y como eran las 3:05, pues nadie me atendió. Entonces, al día siguiente... Y uno puede decir, bueno, al día siguiente, pues a las 8:30, ¿verdad? No, llamaron a las 12:30, o sea, otras 4 horas, y el cónsul llegó a las 15:45 del 10 de diciembre. Habían transcurrido 35 horas. ¿Qué hace el ministro Saldívar? Fíjate qué interesante. El ministro Saldívar, y así está literalmente transcrito en el proyecto, dice, oiga, yo me metí desde internet, como lo puede hacer cualquier ciudadano, y busqué Consulado de Francia. Y en la página web del Consulado de Francia hay un número para emergencias y además lo transcribe en su dictamen Arturo Saldívar. Usted, en caso de emergencia, puede llamar las 24 horas del día a la representación consular francesa, y este es el número 044 si está en la Ciudad de México, 045 si está en el interior, y 0052 y tantos si está en el extranjero. Carmen, si eso lo pudo hacer y lo puede hacer cualquier ciudadano y lo podemos hacer en este momento, si ustedes dicen, ¿cómo no lo va a poder hacer la CIEDO, que es la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada? Háganme ustedes favor. O sea, un desdén, una falta de pulcritud, una falta de respeto a todas las formalidades, que yo creo que sí es prudente una llamada de atención para que se observen estas cosas. Está el tema para que lo discutan los ministros de la Corte a partir del 21 de marzo en la primera sala. ¿Puede agotarse el asunto o puede ir al pleno de la Corte, o cuáles son los escenarios, Miguel? Bueno, la competencia natural del caso corresponde a la primera sala por ser una materia penal. Es un amparo directo en revisión, ese es el tipo de juicio, y normalmente esto se agota en la sala. Efectivamente, el 21 están citados los 5 ministros de la primera sala, que tendrán que decidir esto por mayoría. Vaya, bastarían 3 votos para ordenar la liberación, dice el proyecto, absoluta e inmediata. Esto quiere decir que a lo mejor si se da esta votación de 3 ministros a favor, pues ese mismo día 21 pudiera estar dándose esta liberación en su caso, como ha sucedido en el caso actual o en el caso de estas 2 personas indígenas en Querétaro, que también mandaron un telegrama urgente, ¿verdad? Y ese mismo día salieron. Entonces, ese es el escenario. Ahora, eventualmente se pudiera dar la coyuntura, Carmen, de que la sala solicitara elevar a consideración del Tribunal Pleno de la Corte
Y ahí yo creo que ahí ya las cosas cambian de manera sustantiva, porque bueno, ya estamos ante otros escenarios. No todos son especialistas en materia penal, que no tienen por qué serlo, por supuesto, pero ya llevarlo a tribunal pleno, pues sí nos situaría ante una cuestión distinta, incluso en términos de calendario, porque el tribunal pleno pues tiene una carga de trabajo pues ya previa, ¿verdad? Y ya tiene asuntos ahí. Pero puede ocurrir. Pero sí. Puede ocurrir, y desde tu punto de vista como jurista, ¿sería deseable que ocurriera? Pues yo creo que es un amparo. Dado lo emblemático del caso, dado la atención nacional que hay en él, dado que se va a discutir un conjunto de cosas muy relevantes. Pues a mí la primera sala me da muchísima confianza y yo vería... no por un tema de desconfianza, sino por el tipo de discusión que va a venir. Obviamente, elevar las cosas al pleno le da más visibilidad, y también el hecho de que haya una manifestación clara del pleno. Por ejemplo, si fuera en el sentido del proyecto, pues sería, hablando de mensajes, pues sería un mensaje más poderoso todavía, porque entonces ya sería la Corte en pleno, ¿verdad? En ese sentido podría tener un efecto pedagógico a nivel de la sociedad muy, muy relevante, y una determinación jurídica muy fuerte, ¿no? Por supuesto. Sin duda, que también es importante, sin la menor duda. La utilidad del caso en términos de la sociedad mexicana no hay que minimizarlo, porque finalmente este debate, esta discusión nos lleva a asuntos de gran relevancia para la sociedad mexicana, así que una vez que ya está puesto el caso, pues no estaría mal, incluso, como dices, en términos pedagógicos, no únicamente, pero también. Genaro Villamil, nos vamos, Genaro García Luna, que es este funcionario, yo escribo en un artículo de Reforma esta mañana, es un funcionario incombustible. Un funcionario que ha tenido diferentes capítulos, es transeccional, es un funcionario que ha estado en altas responsabilidades, ni más ni menos que a cargo de la AFI y de estas tareas del sexenio pasado para acá. Y bueno, es un funcionario al que se le ha dado todo. Más presupuesto, más atribuciones. Esta mañana va a inaugurar, junto con Felipe Calderón, que últimamente le ha dado por inaugurar muchas cosas, va a inaugurar las instalaciones de la división científica. ¿Qué decir de García Luna? En primer lugar, espero que en la división científica no haya un set televisivo. Entonces, en esas instalaciones... Oye, qué cosa tan paradójica, y tremenda al final de cuentas. El mismo personaje que está exhibido. Así es. Con el caso Florán Cassés, de esta manera de haber sido la cabeza responsable de quien armó y distorsionó la escena del todo lo que hemos aquí dicho, es el mismo personaje que junto a la figura presidencial nos va a decir a los ciudadanos: miren ustedes, aquí tengo estas instalaciones de la división científica. Tiene algo de humor negro. Exactamente. Y el caso Florán Cassés, como muchos otros, lo que te están conformando es una constante en la gestión de García Luna, que es lo que los diputados y los senadores de oposición han estado señalando una y otra vez. Es lo que reporteros y reporteras como Anabel Hernández, o como los reporteros de la revista Proceso, o como han estado señalando una y otra vez en el caso de la gestión de García Luna, ¿no? Esta idea de que todo se vale para ser un superpolicía, de que todo se vale incluyendo el exceso de recursos presupuestales y convenios mediáticos a modo, de que todo se vale incluso para hacer hasta teleseries. El equipo, y ahí viene la teniente de la Secretaría de Marina, pero todo se vale con tal de modificar la percepción. Como si la percepción fuera el problema y no... Como si el objetivo fuera la percepción. Es que en realidad parece que ese es el gran esquema. Se han destinado cantidades francamente obscenas de dinero público para ese propósito. Así es. Nunca en la historia de este país se le había destinado tantos recursos a lo que originalmente era una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, y que ahora toma la dimensión de supersecretaría, porque en muchos sentidos la Secretaría de Seguridad Pública está ya ahora por encima de la Secretaría de Gobernación. Qué paradoja, ¿no? Entonces, creo que también en este caso hay un afán muy loable y muy sano de parte del Poder Judicial de este país, de que nos sentemos como sociedad y de que se analicen las consecuencias reales de este tipo de políticas en donde se privilegia la modificación de la percepción o la propaganda en lugar de la justicia y de la investigación. Y se altera a la propia realidad con propósitos propagandísticos y le da en la torre al proceso.
en curso. Ese es el punto al que nos convoca el proyecto del ministro Saldívar, a reflexionar sobre cómo debe de enjuiciarse a las personas, cuáles son los requisitos para privarlas o no de su libertad poniéndolas en la cárcel. Y eso tiene que ver, Carmen, y esto es muy importante, no solamente con Florence Cassé, esto tiene que ver con la sociedad mexicana, esto tiene que ver con nosotros. Yo no sé qué va a pasar con ella. Si sale libre probablemente se vaya a Francia ese mismo día, al día siguiente, pero nosotros nos vamos a quedar. Y en interés de todos los mexicanos, en interés de todas las personas que habitan este país, necesitamos procedimientos judiciales creíbles, necesitamos cosas bien hechas, necesitamos observar las formalidades, que hay gente que las desdeña, dice, no, bueno, pero no se pongan exquisitos. No, las formalidades tienen un significado y tienen un sentido, y la presunción de inocencia importa, porque de otra manera le podemos destruir la vida, la honra, el nombre a cualquier persona, nada más porque es detenida y presentada en un noticiero televisivo y en la noche, y eso en un Estado de Derecho no se puede permitir. Entonces, yo creo que este caso es una poderosa llamada de atención para Florence Cassé, que le va a cambiar la vida, sin duda, en un sentido o en otro. En cualquier sentido. Pero para nosotros, reflexionemos nosotros qué justicia queremos y a qué policía podemos aspirar legítimamente, a la policía de los telemontajes o a la policía científica que haga bien su trabajo, que acopie pruebas y que aprenda el gobierno mexicano. Este es un jalón de orejas que le da Saldívar al gobierno mexicano, a ganar los casos no en la tele, a ganar los casos en los juzgados, como corresponde. Usted señala a esta persona como responsable de haber cometido un secuestro, gánelo en los juzgados, lleve a los testigos, construya bien las pruebas, observe las formalidades y gane usted ahí el juicio. No lo intente ganar en un set televisivo, porque eso es propio pues de un Estado populista y no de un Estado de Derecho. Pues ahí está el asunto. Genaro Villamil, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, un gusto que estés aquí. Gracias, Miguel Carbonell, por tu presencia. Gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, pues seguiremos el asunto. Dará mucho de que hablar. Va a ser intenso el debate, ¿no crees, Miguel? Viene un debate intenso. Pero votación dividida 3-2. Probablemente a favor de Florence Cassé. Y ese es mi pronóstico. A ver, ya que estamos en los pronósticos, ¿qué dices? Pues yo me acojo al especialista. Digamos, sí veo una división fuerte en la sala. Los otros colegas reporteros que cubren la fuente de la Suprema Corte me dicen que efectivamente está muy dividida las posiciones. ¿Quién está en la primera sala, Miguel? La integran el propio ministro ponente, presidente de la sala, ¿Saldívar? Arturo Saldívar, el ministro José Ramón Cosío, Jorge Pardo Rebolledo, que es el último en integrarse a la Corte, acaba de llegar prácticamente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ex presidente de la Corte, ahora integrante de esta primera sala, y la ministra Olga Sánchez Cordero. Veremos ahí lo que sucede a partir del 21 de marzo, que nos decía el abogado que va a ser la fecha, y puede durar... Normalmente, esto es interesante porque ya me lo han preguntado, normalmente los asuntos de sala se votan ese mismo día. Luego. No es como en pleno, porque en pleno sí tienden a dedicarle varias sesiones. Los asuntos de sala normalmente ya, como son cuestiones más de técnica jurídica, se van mucho más rápido y yo auguro, nadie tiene una bola de cristal, pero yo creo, Carmen, que ese mismo día, alrededor de las 12, probablemente, tengamos ya un veredicto. Si es que no deciden llevarlo a pleno. Eso cambiaría todo. Que eso ya cambia horario, cambia calendarios y demás cuestiones. Es una posibilidad. Veremos qué sucede. Genaro, gracias por estar aquí. Miguel, gracias por estar aquí.